examen, porque tiene que ser de confianza, tiene que tener un grado de confiabilidad la muestra y además tiene que ser representativa. La misma que tiene distintas características en cuanto a lo que vamos a ver más adelante, como la muestra conglomerada o la estratificación, pero para distintos tipos de niveles de confianza que permita reducir los errores, ¿no? Por tanto, entonces la muestra generalmente se basa en el número de elementos a analizar que parte de una determinada población. Esto sujeto a lo que decíamos en el campo de la investigación, las distintas formas de plantear las hipótesis con respecto de las alternativas de solución que vamos a plantear, llegan a ser el propósito de la investigación, ¿no? Y ese propósito básicamente se enfoca a cómo seleccionar adecuadamente el tipo de muestra que se va a seleccionar, recordando siempre que la muestra que nosotros tenemos parte de un nivel poblacional, ¿no? Entonces, vamos a ver desde un punto de vista que, si bien tenemos el conjunto de la información donde la población está representada por ese determinado número de personas, elementos a analizar, la muestra en realidad llega a ser esa parte pequeña al interior de la población, pero que representa básicamente a partir de un nivel de significancia y de confianza. Entonces, para ello vamos a dividir en sucesos aleatorios, lo que puede ser una muestra de manera aleatoria que se puede obtener, de acuerdo a las técnicas estadísticas establecidas, también aquellas que van a ser no aleatorias, es decir, que van a ser de manera intencional, ¿no? Porque se puede tener dos tipos de muestras. Una que vas a seleccionar al azar, por eso se llama aleatorio. Y otra que vas a establecer en base a las características de la población, y la cual no va a ser netamente aleatoria, sino ya va a ser intencional tal vez. Entonces, en ambos se puede producir el resultado tal vez de la valoración de la significancia de los datos. En ese sentido, se puede usar también tablas que demuestren, por ejemplo, los grados de confiabilidad de la muestra, diferenciando lo que es un censo y una muestra. Entonces, si usamos tablas, vamos a poder usar la tabla normal, la tabla chi cuadrado, la tabla tal vez de Student, la tabla de Poisson o de Poisson, ¿no? La tabla binomial, la binomial que ya conocemos, que es un hecho conmutativo, en las cuales nosotros vamos a establecer nuestros criterios, ya sea para el censo o para la muestra. Pero ¿cuáles son las diferencias entre censo y muestra? Un ejemplo, el censo es tomar en cuenta toda la población. La muestra es tomar una parte representativa de la población. Pero como nosotros en las investigaciones, estudios que se realizan, no solamente a nivel de la ciencia, sino también a nivel de la práctica, porque por ejemplo ahora estamos en la pandemia y se está vacunando a un número determinado de personas. Esta vacunación no es obligatoria, ¿no? De acuerdo a lo que está establecido. La normativa que establece el que acepta o no la vacuna está en un decreto supremo que dice que es de forma voluntaria. Y al ser así, entonces se está estableciendo a partir de los entes de control cuántos o cuántas son las personas que se están vacunando. Eso puede denominarse muestra. Pero si se instaura una política en la cual es obligatorio para todos, se puede instaurar la política de muestra del censo. Entonces, un censo puede ser costoso. ¿Por qué? Se dirige a un número grande de personas. Toma en cuenta a todas las personas, ¿no? Pero la muestra es menos costosa. ¿Por qué? Determina de ese total de personas un grupo pequeño. Por eso es que en las investigaciones, algunas que tienen financiamiento o cubierto los costos, pueden realizar los censos. Evidentemente, un censo te da mayor fiabilidad de la información. Pero cuando no es así, es mejor una muestra, porque la muestra que utilicen en las investigaciones, estudios, tiene bajo costo. Por otro lado, para la realización de un censo, se desplazan muchos recursos humanos. En cambio, para una muestra, reducidos recursos humanos, ¿no? Si hablamos de una población de 10 millones, entonces el censo será a los 10 millones, lo que implica que
No vas a pues, hacer el trabajo con 20 personas, pues contratarás mucho más. En cambio, una muestra de esos 10 millones podrás obtener un nivel de representatividad muestral de por lo menos unas 2.000 personas. Entonces, de esas 2.000 personas, contratarás pues a un número reducido de personas que te permita recabar esa información, será unas 20, pero para un censo necesitas mucho, muchísimo más. Por otro lado, la forma de organización para o las unidades poblacionales muestrales, lo que nosotros denominamos UPMs, porque en el censo también se va a hacer a partir de la estratificación. Hay que ver qué zonas van a ser con prioridad, qué otras zonas se va a hacer con menor prioridad, con un alcance menor, pero que se lo va a realizar. Merece una organización compleja. En cambio, para una muestra, la organización no es tan compleja, es elemental, como se podría decir, ¿no? Solamente se va a tomar un número determinado de personas. Para el censo, esta puede tener una gran duración de la información. Por ejemplo, cuando el INE establece el censo de población y vivienda, generalmente lo hace en un solo día. O sea, con un decreto supremo y tal día no hay circulación vehicular, no hay nada. Y ese día todos en las casas tienen que quedarse para brindar la información a los empadronadores. Entonces, eso es una organización y además de que esa información no se va a procesar en ese momento, como es grande la población, entonces se procesará en un número establecido de días, ¿no? En cambio, el muestreo se hace de forma reducida, en un número determinado de días, pero que minimiza el tiempo para obtener los datos y las conclusiones. Ahora bien, la desventaja del muestreo es que el censo nos da resultados precisos. En cambio, la muestra aproximada, ¿no? Que no son precisos, pero que pretendemos nosotros minimizar. Para ello hemos llevado nosotros los intervalos confidenciales, las probabilidades, ¿no? Se desea que la información siempre sea al 95% o al 90% o con éxito al 99%, ¿no? Para ello hemos determinado cómo establecer este grado de fiabilidad de la información, pero que muchas veces para el muestreo es hasta ese nivel no es lo que se puede alcanzar. En cambio, en el censo, el resultado es al 100%. Son totalmente precisos. No existe dispersión de la información, porque estás tomando en cuenta toda la población. En conclusión, para realizar básicamente un estudio muestral, se debe planificar adecuadamente la realización de una encuesta, ¿no? Y esa realización de esa encuesta siempre tiene como incidencia, siempre tiene como incidencia realizar la tarea de establecer los principales indicadores. ¿Cuáles son los principales indicadores? Básicamente, de estos indicadores tenemos que minimizar los errores. Uno de ellos va a ser la fiabilidad de la información, otro la estratificación y otro el nivel de conglomerado. Entonces, la encuesta requiere siempre de implementaciones de ciertos tipos de metodologías, porque en la encuesta puedes tener tipos de preguntas, ¿no? Y los tipos de preguntas tienen que estar orientados a obtener la información. Hay tipos de preguntas abiertas, hay tipos de preguntas cerradas, hay de elección múltiple, hay mixtas, inclusive hay de complemento, ¿no? Pero estas de complemento son más cualitativas que cuantitativas. A lo que nosotros apuntamos es a la información cuantitativa, ¿no? Que esta misma se puede vaciar en una base de datos. Ahora bien, se debe tomar en cuenta para el muestreo los siguientes aspectos, ¿no? Uno, el establecimiento de ciertos objetivos que quieres obtener con la encuesta. El principal objetivo es obtener información de un aspecto. Entonces, para ello tienes que establecer el objetivo, ¿no? Segundo, vas a definir a la población objetivo. Si, si quieres establecer, por ejemplo, como objetivo fundamental, cuántas son las personas con resfríos a nivel general, pues tu población será el número de personas a las cuales puedes acceder con una encuesta, pero la puedes definir aún más. Entonces, en tu objetivo podrás decir, quiero establecer cuántas personas entre ciertas edades
entre las edades de 5 a 10 años están con resfríos, ¿no? Entonces ya estás estableciendo tu población objetivo, determinando y delimitando cuál va a ser esa población. Por otro lado, debes tener siempre en concordancia cuál va a ser tu tipo de muestra, el marco muestral que vas a obtener, ¿no? Es decir, la dimensión muestral que vas a usar, porque hay distintos tipos de muestreo que ahora vamos a ver y cuál vamos a usar, incluidas las distribuciones más comunes. Por otro lado, tienes que establecer el esquema y el diseño del muestreo, ¿no? ¿Cómo vas a abordar ese muestreo? ¿Cómo vas a organizarte ese muestreo a nivel cartográfico, a nivel geográfico, a nivel inclusive virtual? Porque hoy en día se puede realizar la información más rápida de manera virtual, pero muchas veces no es precisa. Pues que esta información puede distorsionarse, no te pueden decir la verdad, ¿no? Puedes preguntar si tiene algún tipo de servicio básico, entonces tal vez por temor te va a decir que sí en la información virtual, pero cuando vas a realizar al recinto, cuando vas a la unidad poblacional muestral, cuando vas a la vivienda, ahí pues no solamente te dirá que sí tengo, pero verificarás tal vez de manera indirecta que tiene acceso a un tipo de servicio básico como la energía eléctrica, como tal vez el agua y demás. Sin embargo, también se debe determinar la forma de medición, en qué establecimiento vas a medir los resultados, con qué instrumento, con qué tipo de software o sistema metodológico vas a medir esos resultados. Y ese instrumento también te va a permitir realizar ya sea una encuesta pormenorizada, una encuesta superficial o una encuesta de tag, ¿no? Y evidentemente vas a tener que capacitar a los investigadores, encuestadores, empadronadores, para que puedan ustedes tener la veracidad del manejo de los instrumentos. Por ejemplo, no sé, muchos se han debido, o algunos se han debido de presentar al INE, ¿no? En el INE recientemente y se ha convocado a personal y ahora nuevamente se está convocando a otros personal. Entren a la página web y pueden ustedes acceder a las convocatorias públicas, ¿no? En las cuales se capacita, porque no es ir y aplicar solamente el instrumento y decirle, ¿no? Cuál es el grado de aprendizaje y demás, sino que hay que tener ciertos elementos hasta de manejo de relaciones humanas para dirigirse a las personas y obtener la información. En el caso de la producción es mucho más compleja, ¿no? Entonces tienes que tener personas especializadas que manejen inclusive el lenguaje técnico. Luego harás, por ejemplo, una prueba piloto que consiste en un pequeño experimento en el cual abordarás la encuesta a manera de práctica. Y eso se denomina prueba piloto. Si evidentemente a manera de práctica ha tenido un buen resultado la medición de la información a partir del instrumento que es la encuesta en el campo del diseño del muestreo, entonces podrás considerar los datos suficientes de esta investigación. Sin embargo, también es necesario proporcionar al equipo de trabajo los medios y condiciones necesarias, ¿no? No van a ir ellos a reproducir las encuestas con su propio dinero. Tú ya tendrías que tener las encuestas físicamente ya por lo menos impresas, los medios para que puedan llegar hasta el lugar de la encuesta donde se va a realizar la prueba piloto o el experimento, ¿no? El transporte, tal vez el viático, el refrigerio, porque las personas van a encuestar y van a determinar un cierto grado de su tiempo para conllevar a obtener esa información. Ahora, tendrías que tener una persona que transcriba la información y que sepa el manejo de datos, ¿no? Porque no es solamente vacía, tienes que establecer una base de datos y ya para la subsiguiente semana ya vamos a habilitar, les voy a poner en el Moodle el paquete del SPS para que se puedan descargar o ya pueden estarse descargando el SPS cualquier versión compatible con sus máquinas, porque ya vamos a hacer el taller, ¿no? De introducir una base de datos y a partir de esa base de datos tabular la información, ¿no? Hacer nuestros cuadros de ingreso y salida para que podamos nosotros establecer el manejo de estos datos y obtener los diferentes indicadores que queremos tener e inclusive hacer las inferencias para ver el comportamiento de los cuadros contingenciales, qué relación tiene una pregunta con otra. Entonces, el manejo de los datos debe estar bien organizado, pero por personas que manejen de manera especializada eso, ¿no? Por último, se hará después de eso el análisis de la información y de los datos, que conlleva a plasmar los resultados obtenidos en un informe técnico.
Y ese informe técnico va a completarse con un informe o reporte, ¿no? Ese reporte que va a mostrar los cuadros gráficos, tablas de salida, de contingencia de la información a nivel muestral. Bien, veamos ahora cómo se hace el muestreo aleatorio simple, ¿no? Esta técnica, básicamente, como su nombre lo dice, de manera aleatoria vas a obtener la población, vas a establecer el tamaño de la población y vas a seguir la técnica del muestreo, en el cual vas a determinar el denominativo de aleatoriedad de la información en base a que tengas seleccionado aquí la población, ya tienes que tener ubicada la población y aleatoriamente vas a seleccionar a la población, a la muestra representativa de esta población, aleatoriamente, sin considerar ciertas características, ¿no? Que de alguna manera pueden ser homogéneas o heterogéneas, pero eso en base a la idea que vas a tener sobre el marco de la probabilidad mínima de error que vas a manejar. Entonces aquí el error estándar debe ser mínimo. Y de acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿cómo minimizamos los errores estándar? De acuerdo al nivel de confianza, el nivel de significancia. Es muy importante que usemos estos elementos para estructurarlo en una fórmula que ahora vamos a determinar, ¿no? Entonces, el muestreo aleatorio siempre parte de lo que les graficaba inicialmente, de todo ese conglomerado de la población van a estar eligiendo de manera aleatoria algún tipo de representatividad de la población. ¿Y eso qué conlleva hacer? Seleccionar de manera adecuada, de manera simple, cuántos van a ser los elementos a ser observados y analizados. Entonces, para ello podemos también usar el muestreo estratificado. Y este muestreo estratificado te permite dividir a la población en ciertas características. Por ejemplo, si vamos a tomar el tema salud, entonces vamos a tomar el tema resfrío, o puedes tomar el tema COVID inclusive, por ejemplo, pues la población ya está definida por todas aquellas personas que han tenido o han sido contagiadas con COVID. Entonces, para diferenciar, eso se llama estratificar, para diferenciar a tu población entre niños, entre adolescentes, entre jóvenes, entre adultos y entre personas de la tercera edad, ¿no? Aquí vas a establecer tus niveles muestrales. Y esto que hemos hecho es estratificar la información. Ahora, si vas a usar inclusive los criterios de una sola persona y te vas a referir a los niños, pues usarás, por un lado, el sexo, ¿no? Varón, mujer. Por otro lado, usarás los criterios de las edades, ¿no? Edades. Y esos criterios de las edades de los niños puede ser de 0 a 5 años, de 6 a 10 años, ¿no? Puedes darle ese tipo de intervalos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la información? Estamos estratificando. A eso se llama dividir la población en distintos grupos identificados a partir de sus características particulares, lo cual nos permite tener un grado de fiabilidad de la información. Por ejemplo, cuando nosotros establecemos ese tipo de estratificación de la muestra, vamos a dividir, cosa que la muestra a partir de la población, y esta es la población, su nivel muestral tiene que ser la muestra 1 estratificada, la muestra 2 estratificada más la muestra 3 y así hasta el número de estratos en los cuales la muestra sub I, podemos decir, es el número total de los elementos que nosotros queremos requerir. Por tanto, la población estará definida por aquella relación en cuanto a la sumatoria de las distintas muestras estratificadas, estas que tienen una dispersión de uno en uno, ¿no? De un grupo en un grupo. Por ende, la fórmula que nos va a permitir calcular va a ser, por un lado, el cociente de la información como tal, entre la población como tal, multiplicado por ese número proporcional, que enseguida vamos a realizar. Y esta vez determinada esa variación de la población, es decir, el número determinado de cuánto va a ser el porcentaje que va a multiplicar a cada segmento de la población, nos dará pues la muestra total. En el caso de estratificar la información, podemos ver gráficamente que cada uno de estos estratos
puede pertenecer a zonas. Si ustedes quieren, en una encuesta en Oruro, por ejemplo, podemos establecer el distrito 1, el distrito 2, el distrito 3 y así sucesivamente. O pueden irse a la zona sur, la zona norte, la zona este, oeste y así, subdividir, ¿no? La zona central, tal vez así. Podemos subdividir todo lo que es la población y de esa población sacar los muestreos aleatoriamente, ¿no? Y eso también es una forma de estratificar la información. Una parte representativa de cada zona, porque cada zona va a tener distintas características en función de la población a ser analizada, se podrá identificar como la muestra de tipo estratificado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a establecer distintos estratos. Por otro lado, se puede tener también la muestra conglomerada, la cual conlleva a establecer también grupos de análisis de uno en uno que conlleva a tener ciertas características. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos este tipo de muestreo, en los conglomerados se puede hacer de manera aleatoria, se puede hacer en el marco de la estratificación o también se puede hacer en el marco de la conglomeración. ¿Y qué quiere decir eso? Que se puede usar una muestra de manera aleatoria y determinar las características de cada uno de los estratos y distribuirla entre ciertos tipos de conglomerados. Por ejemplo, podemos ver que de una sola población podemos hallar una muestra representativa y de esa muestra representativa vamos a ver los números representativos de esas muestras, llamados submuestras en otras palabras. Esta será la submuestra, esta será la muestra y esta será la población, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos aún minimizar los errores porque estamos reduciendo el número de informantes. Recordemos que para la investigación estadística, la información de la población puede ser mayor o igual a 30. Si es así, vamos a usar una distribución normal, ¿no? Pero también si es menor a 30, podemos usar una distribución chi cuadrado, una distribución t de student, ¿no? También podemos usar una distribución en la cual ya sean menores a 30 o mayores a 30, pero siempre considerando que la información debe ser mayor a lo que es los elementos analizados y menor a estos elementos, podemos usar una distribución de Poisson, ¿no? O de Poisson. Veamos a continuación cómo lo vamos a hacer. Entonces, en el sentido de representar matemáticamente, se tienen distintos tipos de fórmulas, ¿no? Distintos tipos de selección de muestreo. Uno de ellos, por ejemplo, vamos a ver en base a lo que ya hemos aprendido. Tenemos aquí la población estudiantil. Entonces, el objeto de estudio es la población universitaria. ¿Cuántos estudiantes tienen distintas estas universidades? Por ejemplo, la Universidad Técnica estará con 15.000 estudiantes. Por otro lado, la Universidad Mayor de San Andrés tiene el mayor grado de concentración estudiantil en el occidente, tendrá 60.000 estudiantes. La Universidad Mayor de San Simón, 45.000, pero la Universidad Autónoma Gabriel de Moreno tiene 120.000 estudiantes. La UPEA ha crecido a un nivel desbordado y tiene también 70.000 estudiantes. A ver si me ayudan con la sumatoria. ¿Cuántos estudiantes tenemos en general para el análisis del caso? Ahora vamos a pedirle la ayuda a Marcelo Barco. Sáquemelo la sumatoria del número de estudiantes que tenemos. Licenciado, buen día. Buen día. ¿Cuánto es la población? N mayúscula. Hola, Titericio, estoy sumando. Mm, 310.000, ¿no? 310.000, licenciado. Listo, ya tenemos aquí. Este es el número total de estudiantes de estas universidades. Podemos hacer lo mismo con las caseras, ¿no? A nivel interior de la UTO, de la ONCE y de distintas. Bien, ¿cómo vamos a hacer el muestreo certificado? Por un lado, vamos a establecer un nivel de muestra que queramos obtener. Y ese nivel de muestra va a ser proporcional. Por ejemplo, de manera aleatoria, de estos 310.000, va a ser muy elevado obtener la información. Vamos a ver si podemos nosotros obtener una muestra de 400 personas. ¿Sí? Esto es aleatorio.
estamos haciendo la técnica aleatoria. No estamos haciendo todavía la técnica del diseño muestral. Porque podríamos decir 800, o podríamos decir 1000, o podríamos decir 2000. Pero como sabemos ya las características del muestreo y del censo, es muy costoso llegar a los 310.000. Por tanto, queremos reducir. Pero ¿cuánto será el nivel de frecuencia entre cada una de las universidades? De manera aleatoria, ¿cuántas universidades son? La UTO es 1, la UNCE 2, San Simón 5. 3, 4 y 5. De manera aleatoria podemos usar la siguiente, ¿no? Dividir, ¿no? Las 400 en 5. Y de manera uniforme, ¿cuánto nos queda? 800, licenciado. 80, ¿no? 80. ¿Sí? 80, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si usamos la parte aleatoria, la distribución será uniforme. Vamos a entrevistar a 80 de cada universidad. Al final tenemos que llegar al mismo nivel de muestreo. ¿Cuánto? La sumatoria es de 400, ¿no es cierto? Eso es una técnica muy sencilla del muestreo, pero que muchas veces varía, porque no todos tienen las mismas características, y más aún si consideramos que la dispersión de la información, por ejemplo, es muy grande, porque algunas universidades tienen mucho mayor número de concentración de estudiantes. Entonces vamos a ir al muestreo estratificado. Este es el aleatorio. Y en el estratificado nosotros determinamos N sub I. ¿Y cómo vamos a determinar N sub I? Vamos a dividir el valor aleatorio que queremos obtener inicialmente. Porque para obtener estos 400, más adelante vamos a ver una forma. Pero queremos estratificar. Entonces, esos 400 vamos a dividir entre los 310.000. Y con todos sus decimales, ¿cuánto nos da? Este factor de corrección, ¿cuánto nos da? 0,0012903226. Listo. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado la fórmula. ¿Cuál era la fórmula de la N sub I? Era dividir el factor poblacional entre el total de la población, y ahora tenemos que multiplicar por N sub I. Entonces la ponemos N sub J o N sub H. Esa es la fórmula que hemos manejado. ¿De dónde hemos sacado? Inicialmente de esta relación. Ahí está, ¿no? De esa relación. Hemos dividido, ¿no?, la muestra que queremos obtener entre el total de la población, y ahora vamos a multiplicar por ese valor que hemos obtenido. Y de esa manera, proporcionalmente y estratificadamente, vamos a tener cuánto es verídico la información que deseamos obtener. Por ejemplo, vamos a multiplicar la población del auto, ¿no? Y al hacer esto de la población, ¿cuánto es la población que tenemos identificada en el auto? 15.000. 15.000 multiplicamos, ¿no? ¿Por cuánto? Los 15.000 vamos a multiplicar por las N sub I, esto que hemos obtenido. 0,001293.226. ¿Por qué estoy usando todos los decimales? Porque varía la sumatoria. Van a ver ustedes más adelante. ¿Cuánto es esto? 15.000 por 0,001293.226. 19,39839. 39,83,9. ¿Cierto? Bien, eso lo vamos a trasladar a nuestro cuadro. Entonces resulta de que aquí el muestreo estratificado para el auto es 19,39839. Aproximadamente estamos diciendo 19 personas. ¿No es cierto? Bien, hagan ese ejercicio para las demás. A ver, me van a dictar estos datos, los siguientes universitarios. No me dictan, vamos a disminuirles nota. Bejarano, de la UNSA. Callaguara, de la San Simón. Mamani Delgado, de la Gabriel Moreno. Ramos Bianca,
de la UPEA. Listo, dísteme los datos. Mismo procedimiento, ¿no? De la UNSA. Entonces, dísteme. Un rato, licenciado, sigo multiplicando, por favor. Rapidito, es 20.000, 60.000 por 0,0129326. Cristal, a ver, usted. 77,59356. 77,59. 59,35,6. ¿Te ha ganado? Una consulta. Los que participan les quitan puntaje, ¿no? Entonces, esto aproximadamente será 78 personas. Vamos a redondear, pasa del 5 al 6, ¿no? ¿Quién quería preguntar mientras están calculando los demás? Esa era mi duda, licenciado. ¿Qué pasa cuando se redondea, si se redondeaba al mayor? Siempre se puede redondear porcentualmente. Van a ver ahorita la diferencia, por eso estamos anotando con decimales y estamos aproximando, ¿no? Ahorita vamos a ver las diferencias. Callaguar. De hecho, licenciado, es 58,1251,7. Perdón. A ver. Reíteme. 58,1951,7. 51,7, ¿no? Sí, Entonces será aproximadamente 58. 58. Callaguar es usted, ¿no? No, Bejarano. Ah, ¿y qué pasa con Callaguar? ¿Ya? No Muy bueno. sé. Si no contestan, -5. Listo. Ya, después de la Gabriel Sena Moreno. Bejarano, vamos a darle no. Es 155,18. A ver, Mamani Delgado. 155,18. ¿No hay más decimales? 71,2. 71, 2. 2. Esto será aproximadamente 155. Por último, 90,5258. la seleccionada, a ver, va a caer. ¿Quién era la seleccionada? Se desconectó, creo, la seleccionada. 90,52. 90 puntos. Ya, les voy a sacar del aula a los que no tienen nombre completo. Hay una Tefi. ¿Quién es la Tefi? ¿Ah? Ya saben ustedes las reglas. Entonces, como no están contando las seleccionadas, a todo el curso vamos a reducir también puntaje, pero a ver, ¿quién me dicta ahorita? 90,5258. 58,2. Como no pasa el segundo decimal a 6, entonces... 90. ¿Eh? Ahora sí, saquen la sumatoria de cada uno, tanto de lo que hemos obtenido con decimales como lo que hemos obtenido aproximadamente. Porque esta es una distribución estratificada proporcional, ¿no? ¿Por qué proporcional? Porque estamos multiplicando por un factor n sub i, que nos va a decir cuántos en función a la carga poblacional se debe estratificar el muestreo. Entonces, ¿cuánto es la sumatoria? Nos van a ayudar a ver por lo menos Romero, Mamani, Alex y Villegas, Doris. Sí, Lice. Dísteme las sumatorias. Lo he sumado todos los redondeados nomás, Lice, yo. 400 me sale. ¿Clavados? 400. ¿Clavados le salen los 400? No, todos los redondeados, 19, 78, 58, 55. ¿Sale 400? Verifiqué. Sí, 400. Sí, licenciado. Listo, entonces, igual a nuestro muestreo aleatorio, ¿no? Para obtener estos 400. Y con todos los decimales también tendría que darles
Sale 400.90.90006. Sí, licencia social. Punto 90. 90. 0, 0. 006. Ya. Bueno, si ustedes lo meten en una tabla de Excel con todos los decimales, tiene que dar 400 redondeados, ¿no? Ese es el problema, que cuando usamos los decimales muchas veces supera, es igual o menor, o mayor inclusive, ¿no? Pero cuando le hacemos la aproximación, de alguna manera, también esto nos ayuda a que se obtenga el total de la información muestral que queremos obtener. Entonces hemos usado la técnica del muestreo aleatorio, donde esta es la forma de establecer y de manera uniforme se puede dividir a cada grupo estratificado, porque cada uno de estos grupos, tanto la UTO, las demás universidades, son forma del muestreo estratificado. Subdividimos a la población. ¿Cuál es la población? Los estudiantes universitarios a nivel general, ¿no? Entonces estamos dividiendo por universidades. Podríamos hacerlo más, pero hemos usado solamente 5. Ahora, cuando usamos el muestreo estratificado, sí o sí se saca este factor de corrección. Se van a volver a conectar y ya se va a cortar. Y lo hacemos proporcional, ¿no? Para el muestreo de cada uno en función a la carga poblacional. Me refiero que cada uno tiene distinta población y por tanto no puede ser Recording in progress. Bien, continuamos entonces, ¿no? Entonces, estamos viendo que aquí podemos dividir a la población en distintos grados por la carga poblacional. Por ejemplo, no es lo mismo entrevistar de una manera uniforme a cada uno 80, ¿no? Parecería lo ideal, pero eso es el método aleatorio. En cambio, cuando nosotros usamos el método estratificado, tenemos que obtener ese factor de corrección, tal vez proporcional, para cada una de estas estratificaciones. Y como se darán cuenta, por ejemplo, para el auto solamente tienes que entrevistar a 19, te disminuye entonces el grado de información que vas a obtener de este primer estrato. Por ejemplo, para la UNSA 78, porque tiene mayor carga poblacional, entonces tienes que aumentar el esfuerzo en sacar información de este segundo estrato. De este tercer estrato, lo propio, ¿no? Pero del otro que es mucho mayor, tendrás que evidentemente obtener mayor grado de la información o de la verificación o de entrevistas o encuestas que vas a realizar. De esa manera se realiza este muestreo. Entonces, esto es parte de lo que van a hacer ustedes para el manejo del SPS, para el examen y demás. ¿Queda entendido, no? La forma de realizar esto. Disculpe, se dijo disminuye el grado de dispersión, ¿verdad? Evidentemente, ¿no? Porque tenemos un grado de aquí de la información homogénea. Cuando digo homogéneo, todos son comunes, fíjense. No hay dispersión aquí, ¿no? No sabemos con exactitud en el muestreo aleatorio si esta información nos va a dar el mismo grado de confianza o el nivel de los errores.
En cambio, cuando hablamos de esta otra información estratificada por estos conglomerados, donde hemos ajustado por este factor proporcional, nos permite de alguna manera reducir la dispersión de la información. Por un lado, si al auto antes tenías que entrevistar con el muestreo aleatorio 80, ahora con el muestreo estratificado proporcional, solo vas a entrevistar a 19. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya no va a haber mucha dispersión de la información, ¿no? Pero sí va a haber un grado de dispersión un poco considerable en aquella proporción del estrato, por ejemplo, la Gabriel René Moreno, que tiene el mayor grado de concentración poblacional. Entonces, para esta técnica nos va a permitir reducir ese campo de dispersión de la información. Por otro lado, esto mismo lo tenemos que aplicar. Es decir, ¿de dónde obtenemos estos 400? ¿Cómo hemos obtenido esos 400? Al azar, ¿verdad? Porque me he dado un número, ¿verdad? ¿O no? Pero Sí. para hallar concretamente existen varias fórmulas y que dependen del nivel de confianza. Entonces, continuamos, ¿no? Más adelante. Por ejemplo, dentro del campo muestral, se tiene que considerar por obligación el nivel de confianza. Este nivel de confianza está asociado a la dispersión. Cuando hablamos nosotros de que la información tiene ciertos grados de libertad, entonces ya nos está diciendo que aquí podemos usar el nivel de confianza para la chi cuadrado, para la t de estudio, pero considerando siempre que la población debe ser reducida, menor a 30. ¿No? Ahí vamos a poder establecer cuadros contingenciales y demás. Pero si el nivel de confianza está abordado a los grados de libertad y estos grados de libertad pueden ser n-1 grados de libertad o n-k grados de libertad, dependiendo cuál va a ser la dispersión de la información y considerando siempre cuánto queremos que nosotros tengamos como error. Entonces, si aquí el nivel de confianza es del 95%, el error va a ser lambda medios. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser 0,05 entre 2, ¿no? Y ese es el error que nosotros vamos a manejar, que en realidad es 0,0025, ¿cierto? Entonces, el error que estamos pretendiendo en cada muestreo es minimizarlo. Si manejamos al 95%, se hace este procedimiento. Si manejamos al 99%, se hace el mismo procedimiento. Y si manejamos al 90%, lo propio. Pero para ello hay que considerar los estadísticos calculados. Entonces, al hacer ello, estamos dividiendo los grupos de manera que se reduzca la muestra. Y al reducir la muestra, nos conlleva a tener un grado de información, si no es más fiable, pero en el cual reducimos el error. En cambio, en una gran población, que bien nos da la información de manera exacta, puede existir también un mayor grado de dispersión de la información, ¿no? Pero eso mucho depende de cómo se abarque el tipo de instrumento que vas a realizar para la medición de la información. Entonces, dentro de los demás esquemas de muestreo aleatorio, podemos establecer, por ejemplo, que se tiene, ¿no?, la muestra en la cual puede ser representativa y la muestra en la cual no va a ser representativa. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo calcularemos? Dicen, ¿no? Si la muestra está contemplada por 120 personas, si la población está contemplada por 120 personas, ¿cuánto es representativo? ¿Y cuánto es no representativo? Es la pregunta, ¿no? Por lo general, los libros de estadística dicen que es representativa una muestra a partir del 50 más 1%, es decir, el 51%. Eso es representativo. Otros dirán que es el 75% representativo. Bueno, si vas a hacer al 51% o al 75%, mejor hacer ya al 100%, ¿verdad? Esa es una principal característica y deficiencia del muestreo aleatorio, ¿no? Que tiene que necesariamente la población ser representativa. Entonces tiene que ser más del 50%. Se recomienda hasta el 75%, ¿no? Es como en el caso de las elecciones, ¿no? Recientemente ustedes han estado en un escrutinio de elecciones de los centros facultativos, ¿verdad? De la FUL, creo que. ¿Con cuánto ha ganado? ¿O hay segunda vuelta o hay primera, o solamente se define la primera vuelta?
Creo que se definió en la primera vuelta, ¿verdad? Sí, licenciado. Pero ese grado de elección del representante ha alcanzado el 51%, ¿no? Lo cual quiere decir que es representativo. Y eso es cuando haces un muestreo aleatorio, ¿no? Pero cuando ese tu muestreo ya no es aleatorio, sino tiene que ser forzado, identificado, porque necesariamente tienes que clasificar a la población, tiene que ser también representativo, pero en el margen de los estándares. Y entonces, ¿cuál es la medida de los estándares que vamos a adecuar nosotros? La medida de los estándares ya no va a ser aleatorio. Y para que no sea aleatorio, vamos a usar el muestreo estratificado y el muestreo conglomerado. Pero dentro de estos dos tipos de muestreo, se dice que es significativo cuando la información recae en el área de aceptación. Si esta es para nosotros de la distribución normal de la información, el área de aceptación, las colas que son lambda medios, o los errores, ¿no? Como comúnmente se conoce, son los errores. Entonces, el muestreo será al 95%, por ejemplo. ¿Sí? Siendo estos extremos el 0,0025% para cada lado, ¿no? Para cada cola de error, ¿no? Ahí podemos establecer esta relación. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Para nosotros significa que estos lugares son probabilísticamente, como ya hemos determinado, son las regiones de rechazo, donde no debe caer la información, y la información debe caer al medio de esta curvatura. A eso nosotros vamos a llamar representatividad. Pero me dirán, pero si era mejor aleatorio, porque en el aleatorio era 51% o 75%, y aquí usted nos está diciendo 95%. Y va a ser 95% porque nosotros tenemos una Z tipificada. Y esta Z, en el muestreo normal, nos dice que es la media muestral menos la media poblacional dividido entre la desviación. Entonces, a partir de esta fórmula, ya vamos a inferir una nueva fórmula de muestreo, donde nos va a dar el valor n, el valor de datos, ¿no? ¿Para qué vamos a deducir? Vamos a solamente utilizar la información como viene, ¿no? Y esta información tiene que estar en función de ciertos elementos. Uno, que la variabilidad de la población no sea mucha. Uno, segundo, que el tamaño de la población sea adecuado. ¿Cuánto hemos dicho? Mayor igual a 30. Pero ¿hasta dónde es mayor igual a 30? Si es n igual a 30, mínimamente se debe trabajar con n igual a 30 datos. Mínimamente en el muestreo. Máximo no está establecido, va a depender del nivel poblacional. Y el nivel de precisión de cada parámetro se va a estimar a partir de ese nivel lambda medios y ese nivel de confianza, nivel de significancia y nivel de confianza. Por tanto, vamos a hallar mayor confiabilidad de la información deseada que queremos obtener. Entonces, de esa manera, vamos a establecer el primer tipo de muestreo, ¿no? El muestreo donde estamos considerando la desviación de tipo normal, en la cual vamos a aplicar esta fórmula, donde para nosotros Z es el valor tipificado de tablas de la distribución normal, ¿no? De una distribución normal, con 0,1 grados de libertad. A ver, para recordar, ¿qué significa ese 0,1? Vamos a preguntar a uno de ustedes. Huaquipa Espinosa Zulma, prenda su cámara. Huaquipa Espinosa Zulma. ¿Lo ven? ¿Ven cómo son? ¿Va a contar o no Huaquipa? Porque no tengo tiempo. Dicen, ¿cuál era la pregunta, ¿Qué significa ese 0 y ese 1? Distribución normal, la 0, 1.
la muestra y la desviación típica, licenciado. No, es la media poblacional y la desviación típica, ¿no? No están Sí, repasando, no están repasando. Bueno, eso ya evidentemente se va a mostrar en el examen, ¿no? Ahorita si esto hubiera sido examen, le pregunto a la señorita, no hubiera respondido cero la pregunta. Entonces no sé qué estará pasando. Por otro lado, la varianza, ¿no? Ahí está otro componente. Y por otro lado, nosotros vamos a establecer el nivel de error, ese b cuadrado, o el error estándar, ¿no? El error estándar al cuadrado. Y esto se hace cuando nosotros no consideramos, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, no consideramos los estimadores, es decir, la media muestral. Pero si quisiéramos considerar la media muestral, también podemos usar, ¿no? De alguna manera esta otra forma. Donde ahí nosotros vamos a ver la dispersión. ¿Cuándo usamos esta fórmula? Cuando la información es mayor o igual a 30 datos. ¿Sí? Usamos en función de la media poblacional. Ahora bien, ahí tenemos, ¿no? Z ya sabemos que es el valor de las tablas, Z que hemos determinado. ¿Cómo determinamos Z? A ver, que nos dicte la fórmula uno de ustedes. Hace ratito nomás hice. Pérez, Chambi, Jessica. Prenda su cámara, díctanos. Pérez, Chambi, Jessica. Licenciado, buenos días. Estoy un poco Ya. mal de salud, licenciado, pero No importa, pero prende tu camarita. es que licenciado, Porque por la distancia virtual no nos vas a contagiar, no te preocupes. Ya, ahora díctame, ¿cómo calculo Z? Z es igual a la media, ¿cómo se puede decir? A la X, a la media Poblacional, y muestral, sí, a la poblacional, luego la muestral dividido poblacional. la, Entre, entre la varianza. no, entre la desviación típica. Típica, sí, dispersión típica al cuadro, sí. Entonces, ese es el valor Z. Ya está bien, Pérez. Entonces, ese es el valor que nosotros queremos obtener de tablas. Esto obtenemos necesariamente de tablas. ¿Sí? Por otro lado, es muy importante que consideremos el valor de la varianza poblacional, ¿no? La varianza que vamos a tener del grado de dispersión de la información, que es sigma cuadrado. Por otro lado, el error, B, ¿no? Que aquí en la fórmula, en las fórmulas de distribución normal, ustedes van a tener siempre esta B, que es el error que queremos obtener, y ese error es el valor mínimo y crítico, lambda, que queremos obtener. Entonces, en otras palabras, ese error es 1 menos lambda, ¿no? Ya hemos determinado con ustedes en la distribución binomial, Q, ¿verdad? Y por último, N, que es el tamaño de la población. Ahora sí, esa población puede ser toda la población, ¿no? La sumatoria de la población, en el caso de la universidad, creo que era 310.000. 310.000. ¿Sí? Muy bien, entonces esos son los principales elementos que intervienen en esta forma. Esto nos va a dar, ¿no? Pero fíjense, hay que conocer ¿qué debo conocer? Si en el cuadro anterior tenía yo la información de la distribución de la UTO en cuanto a su población y las demás universidades, podía conocer N. ¿Cuánto era N? 400. Aquí está, ¿no? Si se dan cuenta, aquí no, esto se utiliza para cuando no conoces N. Porque hay N, existe en esta fórmula N. No, Liz. ¿No? Entonces, una característica de esto es cuando la población es desconocida. No se conoce la población, pero lo único que sabes es que el nivel de tablas, el nivel de confianza, cuando sepas la varianza y el nivel de error. Entonces, para esta primera fórmula no podemos usar para la población de los 310.000 universitarios, ¿no se dan cuenta? Pero para la segunda fórmula sí, porque ¿qué es N? Aquí tenemos N, ¿no? A ver, calculemos. Sí, Calculemos con los elementos mínimamente considerados. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el elemento mínimo considerado? Primero, N. 310.000 sustituido. La varianza, ¿sí?, de la información.
Es decir, ¿cuánta será la dispersión total de la información? Ese es un elemento que debemos calcular. ¿Y cómo calculamos ese elemento? Mediante la fórmula, le dicen. La varianza, ustedes ya saben calcular, ¿no? Cuando hay tablas, es la sumatoria ¿de qué? De las X, ¿no es cierto? Al cuadrado por su probabilidad, ¿no? Menos la media poblacional elevado al cuadrado, ¿verdad? Claro. Sí, ustedes ya han calculado, ya saben calcular, ¿sí? Entonces, de todo este cuadro anterior que hemos hecho, podríamos calcular así. Ahí está. ¿Cuánto era esto? 610.000, ¿cierto? Sí. ¿Cómo Sí, saco su probabilidad? ¿Cómo saco su probabilidad? Porque me pide habilitar la probabilidad. Habilitar las X al cuadrado. ¿A ver? Y multiplicar la probabilidad por las X al cuadrado. ¿Cierto? Eso me pide la fórmula, ¿no? Entonces, ¿cómo saco la probabilidad? Fórmula de la probabilidad. El número de casos favorables entre el número de casos totales. ¿No ve? Y eso es igual a 15.000 entre 310.000, ¿no? ¿Cuánto nos da? dice, ¿Cuánto nos da 0,04 8387097. Listo, el primer dato de la UTS ya tenemos. ¿No ve? ¿Sí? Pero P ya tenemos. Esto ya tenemos. X al cuadrado, ¿cuál es X? 15.000 al cuadrado, ¿no? Eso es X, ¿no? O sea, ¿es variable aleatoria o continua? Discreta o continua, perdón. Licenciado, Es discreto. discreta, licenciado, porque se pueden contar. Entonces, X es igual a X, ¿no? Esta es la variable discreta X, número de estudiantes. Listo, ya. Entonces, 15.000 al cuadrado. 225 Ya, millones. entonces, Mil. ya, bueno, ya van a obtener. Listo. Y así es de todito. Ahora van a multiplicar esos 225 millones por la probabilidad, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da para el primero? 10.887.096 con 83. Ya, eso calcúlenlo. Bueno, habilítense una tablita y calcúlenlo. ¿Ya? Para Ya, ganar tiempo. Entonces háganlo ustedes de esa manera. Y luego saquen la media. La media, obviamente, ¿cuánto es? 310.000 entre 5, ¿no? Existe, por si acaso, la media será 310.000 entre 5. ¿Cuánto es eso? Ya, bueno, 62.000. ya, con esos datos, entonces, necesitamos, ¿no? Para la varianza, ¿necesitamos qué? Necesitamos la sumatoria de las X al cuadrado por la probabilidad, ¿no? Menos la media al cuadrado, ¿no? ¿Qué es esto? Al cuadrado. Los 62.000 al cuadrado. Y aquí vamos a tener una sumatoria. Con esa variante. Pero ahorita supongamos que nuestra varianza, bueno, será unos 25, digamos. Ya, al azar estoy agarrando. No sé. Pero ustedes van a calcular así con el ejercicio. ¿Está bien? Porque si no vamos a demorar. Está bien, Liz. Listo. Entonces ya tenemos, porque esta fórmula se utiliza para cuando conocemos la población. Entonces ya hemos obtenido la varianza. Dice que es 25. Ya tienes este dato. Ya tienes este dato, ¿no ve? ¿Se entiende?
Entonces sustituimos aquí. N es igual a 310.000 por 25. ¿No? Eso nos dice, ¿no? ¿Sí? Pero nos dice aparte que vamos a dividir entre n menos 1. ¿Cuánto es eso? Los 310.000 menos 1. Que va a multiplicar al ESOR. Aquí está. Al ESOR al cuadrado. Por Z de tablas al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el ESOR? Vamos a manejarlo comúnmente que se maneja en la probabilidad. Y el ESOR, cuando manejamos en la probabilidad, entonces es el Z va a ser igual a 1.96. ¿Por qué manejamos eso? Porque estamos manejando un nivel de confianza del 95%. Y cuando manejamos el nivel de confianza del 95%, calculamos el ESOR. Y el ESOR es el lambda, ¿no? Que es 0,05 entre 2. ¿Y cuánto es ese error? 0,0025. ¿De dónde nace esa información? De lo que habíamos hecho, ¿no? Comúnmente en todo muestreo es así. Esto es el 95% y esto es el 2.5% y este es el otro 2.5%. Con eso nos da el 100%, ¿cierto? Sí, Lisa. Entonces, este valor tenemos que elevar al cuadrado. Por 0,0025 elevado al cuadrado. ¿Dividido entre cuánto? Ahí nos dice el Z del lambda medio. ¿Y el Z del lambda medio cuánto es? Cuando trabajamos el 95%, 1,96 al cuadrado. Más la variante, 25. Entonces calculen cuánto es el valor de esto. Numerador. 310.000 por 25. 7.750. No creo. No, 7.750.000. ¿Sale así, jóvenes? Licenciado, Sí, 25 no tiene que estar elevado al cuadrado. No, porque dice varianza. Ahora sí, es desviación típica, 5 al cuadrado es 25, ¿no ve? ¿Entienden, no ve? ¿Qué dice la fórmula? Varianza poblacional, dice. ¿No ves, señorita? Sí, Lice. Ahora, aunque fuera así, si le sacas de desviación típica, 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. ¿No? Ahora, en el denominador, 310.000 menos 1, 399.000, ¿no? Perdón, 309. 309.999. 999. ¿Sí? Y vamos a multiplicar a, ¿cuánto es 0,025 al cuadrado? Ya, denme datos, estamos tardando. Eso nos va a ir la hora. Es 0.000. Soy la Quispe, ayúdanos también usted. Dístame, estaba bien. 0.000. 3 ceros después de la coma. Sí, 625. Dividido entre 3,8416. 7416. Listo, dividan esto, ¿no? O multipliquen y dividan. Tenemos 7.750.000. Dividido entre 309.999 por 0,000625. Y dividan entre 3,8416. Y nos va a quedar más 25.
¿Cuánto es? Rapidito. 50,43, 45, 2. 50, 43, 45, 52. listo. Más 25, 7.750.000. Entre 75,43, 45, 52, ¿no? Si no me equivoco. Licenciado, el total sería 333.869.79. La división ya. Sí, todo ya, el total sería ¿Cuánto dices que es? 333.869.78. ¿O sí? Sí. Listo. Bueno, eso está variando porque no hemos sacado adecuadamente la varianza, ¿no? Me he inventado aquí el dato. 25 me he inventado, ¿no? Pero tendría que ser menor, no tendría que ser mayor, ¿no? Ahora sí, esto evidentemente aquí va a variar con respecto del numerador y de la adición, va a reducir eso. Pero lo que nosotros tratamos no es de aumentar, es más bien de reducir, porque si bien nuestra población, ¿cuánto era? 310.000, nuestra N muestral debe ser menor, ¿no? De los 310.000. Yo decía 400, por ejemplo, no necesariamente vamos a llegar a eso. Entonces, ustedes calcúlenlo con la tablita del Excel, o alguien ya lo ha calculado, ya tiene la variante. 5 puntos al tercer parcial. ¿Nadie? Bueno, habilitaremos el Excel para salir de dudas, biencito. Espérenme, voy a habilitar el Excel. Ya, me dictan los datos, por favor. 15.000 era de la UTO, 60.000 creo que era de la UNSA, 45.000 del ya, 45.000 de la mayor, 120.000, 120.000 y 70.000 35.000, ¿no? 70.000. 70.000 ya. y Listo, listo. 70.000. No, 70.000 no. Así era, ¿no? Y 75.000, licenciado. ¿Cuánto es? ¿75.000? 75.000, no, 70.000 es. Ah, ya. Listo, ahí está nuestra muestra. ¿Listo? Nuestra población. Ahora sacaremos rápidamente. Serventeados. Ahora sí. Bien, entonces aquí vamos a dividir. ¿Cómo hemos dividido? Esto entre 310.000, ¿no? Listo. Así le salía, ¿no? Si es probabilidad, ¿cuánto debe darnos la sumatoria? 1. 1. Listo, muy bien. Estamos demostrando el teorema, ¿no? X. Ahora, X al cuadrado. Entonces, vamos a multiplicar este por este. Listo. No necesito esa sumatoria. Ah, no, esta es probabilidad, perdón. Perdón. Esta es la probabilidad. Probabilidad. Entonces necesitamos hacer esto al cuadrado, ¿no? Listo, así le salía, creo. Y ahora necesitamos multiplicar. Daremos nombre a esto.
Esta es la probabilidad, estas son las x al cuadrado, esta es la variable x, la variable discreta. Y ahora esta es la x al cuadrado por la probabilidad. Entonces multiplicamos este por este. Ahí tenemos, ¿no? Necesitamos esta sumatoria. ¿Sale así? Bueno, debe salir así. Ahora esto lo vamos a restar. ¿Cuánto es la media? La media habíamos dicho que es esto entre 5, ¿no? Listo, 62.000, ¿no? Lo que tenemos que hacer es restar. Y esto primero tenemos que dar al cuadrado, ¿no? Esto por esto mismo, listo. Y restamos. La varianza va a ser esto menos esto. Ya tenemos la varianza. Ahí está. ¿Cuánto sale? 383.800.000, no, 3.838.258.065, ¿no? Eso sale. Ya tienen su varianza. Con esta varianza, por favor, reemplacen, ¿ya? Sí, disculpe, le dice, ¿no hay un error en las x elevadas al cuadrado? ¿No le afectaría? ¿Cuál error? Ese no es... ¿Este? Sí. No, es que le podemos aumentar los decimales. Ah, ya, perdón. Creía que era un error. Espérate, no es error, es solamente e más 10. E elevado a la más 10, ¿no? Es teoría de los números. Número. Ahí está, así sale. Bien, con esta información, entonces ahora pueden proyectar ustedes su nivel muestral. Ya lo han debido de capturar, ¿no? Esta es la manera de sacar la varianza. Bueno, eso hemos hecho siempre. Ahora lo llevamos aquí. Llévenlo ahí y con eso van a hallar el valor, ¿no? Ahora, tenemos estas dos formas. Ya estamos aplicando la segunda forma. Por otro lado, cuando esto, pero es necesariamente, les decía, para datos reducidos, pequeños, entre menores a 30 datos, les dice, ¿no? Pero les decía inicialmente, ¿hasta cuánto es n mayor? Aquí decíamos, puede ser un valor infinitesimal, pero cuando usamos la distribución normal, ¿desde qué valor se apunta? ¿Desde qué valor se apunta? Muy diferente es la distribución T de Student, ¿no? La T de Student parte de... 0 a más infinito. Muy bien, a más infinito. ¿Y la distribución normal? De menos infinito. De menos a más infinito, más infinito. Infinito a más infinito. A más infinito, ¿no? Entonces, como esta distribución normal está ajustada a pequeños datos, posiblemente no sea la fórmula que debamos usar. Posiblemente, ¿no? Entonces, ¿qué otra fórmula podemos usar? Nuevamente, la primera fórmula, ¿para qué datos usamos? Cuando no conocemos la población, ¿no? No hay n, ¿no? N mayúscula, ¿hay n? No hay. No. En la segunda sí tenemos n, pero esta n tiene que ser considerable, ¿no? En ese sentido, tiene que reflejarse entre valores mínimamente de 30 hasta un valor mayor a 30. Entonces, como no es tan considerable, puede ser que esta fórmula no sea la correcta. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar? Podemos usar la siguiente fórmula, ¿no? Esta, que nos va a ayudar a calcular las proporciones. Porque de nosotros era proporcional, ¿no? Estratificada por proporciones. O también vamos a usar esta otra muestra. Y esta muestra nos dice que es para variables cualitativas y para variables cuantitativas. ¿Qué tipo de variable es la población universitaria? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa, licenciado. Cuantitativa. Entonces, si es cuantitativa, usamos esta forma. Ya conocen ustedes Z 1.96. Podemos reemplazar aquí ZN
N es igual en esa fórmula. La otra es para estratificar. Ya hemos hecho esa estratificación, no corresponde por el momento. Pero esa Z ya tenemos, es 1.96 al cuadrado. ¿Cuánto es la varianza? Supongamos, ya tienen ustedes la varianza calculada, pero supongamos nuevamente que es 25. Supongamos que es nuevamente 25. O es varianza o es desviación típica, pero es igual. Si es desviación típica es 5 al cuadrado, lo cual nos da 25. Por N, ¿cuánto era su población? 310.000. N, que es 310.000 por el error. Hay otros que tienen N menos 1 también, ¿no? Vamos a ver esa otra forma. Entonces, ¿cuánto es el error? 0,0025 elevado al cuadrado. Más Z, 1.96 elevado al cuadrado, ¿no? Por 25. Entonces, ¿aquí cuánto le sale? Es otra forma de calcular Z. Pero ¿cuándo se utiliza esto? Cuando necesariamente las variables son cuantitativas, numéricas, y por lo general, muestras grandes o poblaciones grandes. Esta puede acomodarse a nuestra población, 310.000, ¿no? Generalmente este tipo de fórmulas es usada para distribuciones discretas y distribuciones continuas, donde la mayor variabilidad de la información radica en el grado de dispersión de la información. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser una varianza grande. Si la varianza es grande, entonces podrá ser calculado a través de esto. ¿Cuánto es el resultado? ¿Quién ya lo tiene? Más 5 puntos. Bueno, los demás fórmulas vamos a aplicar la subsiguiente clase. Posiblemente este sábado no pasemos, como les decía. Lo hice yo. Ya, ¿cuántos es el valor rápidamente? 30, 38, 69, 7.66. 30, 38. 69, 7.66. ¿Sí? Sí. Bueno, revisa, muy grande te está saliendo. Debería